divino. El ratoncito. ¿Hay alguien ahí que nos quiera dirigir en oración? Ven, hermano. Ahí está Juan Carlos. ¿Ya llegó? Amén. Si no hay nadie, puedo orar yo si ustedes gustan. Hermana Sandra. Sí. Bueno, mucho gusto. Por favor, diríjanos. Gracias. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos por medio de esta plataforma. Gracias, Padre, por todas las enseñanzas que hemos recibido. Y clamamos ante ti, Espíritu Santo de Dios, que sea usted guiando al hermano Julio, que sea su Espíritu dirigiéndolo siempre. Y que también nosotros, Señor, tú nos llenes de esas enseñanzas para conocer cada día más de ti y poder practicarlas y llevárselas a otras personas para que puedan conocer más de ti, mi Dios. Bendiga a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que estamos acá reunidos. En el nombre de Cristo Jesús, dejamos todo ante tu presencia, Padre, para que todo sea dirigido por usted. Amén y amén. Muchas gracias, hermana Sandra. Gusto de verla. Bueno, tengo buen sonido yo ahorita, ¿verdad? Les estoy escuchando muy bien, gracias a Dios. Es el problema de la semana pasada. Y luego, pues, ¿verdad? Creo que ustedes me están escuchando bien. Cualquier problemilla por ahí, pues alguien que levante la mano y para poder tratar de corregirlo. Ojalá que no tengamos más problema. En esta tarde yo no voy a poner aquí, ¿verdad? Los gráficos en pantalla, porque ya ustedes los tienen ahí, ¿verdad? En su computadora y también los tienen impresos. Y si quieren hacer alguna nota, alguna anotación, pues pueden hacerlo directamente en sus notas. Yo entonces ahora voy a desarrollar de la gráfica, si ustedes quieren sacar su gráfica y papel limpio a la par para poder comenzar a hacer anotaciones a conveniencia, pues entonces estamos hablando de la gráfica, ¿verdad? Que ya tenemos. Y vamos a ver, ya la semana pasada explicamos en qué consiste. Es el acumulado de todo lo que hemos visto. La estructura de este estudio ha sido los 5 gobiernos, que esa expresión la comenzamos a usar hasta hace unas 2 clases. Pero todo lo que hemos hablado de la autoridad lo hemos resumido y lo hemos vertido en este cuadro. Y entonces hemos dicho, ¿verdad? La semana pasada, que el diablo, el anticristo, el espíritu del anticristo y los muchos anticristos que ya ahorita existen, el anticristo no ha venido todavía, eso está en Apocalipsis, pero hay muchos anticristos, nos dice el apóstol Juan en una de sus cartas. Entonces, esos anticristos están luchando contra las instituciones que Dios ha formado a través de la historia para poder llevar a cabo, ¿verdad?, su plan. Son 5 instituciones. Entonces, el gobierno civil, la familia, la iglesia, el gobierno individual, ¿verdad?, la empresa privada. Entonces, esto es lo que Dios ha estructurado para que esta sociedad humana tenga forma y a través de ellas mantener el orden, ¿verdad?, social, que todo funcione. Pero el diablo ataca estas 5 instituciones y atacando principalmente a la familia, que es el tejido social. Luego, la iglesia le estamos poniendo en este tiempo, le estamos poniendo en el lugar predominante porque es la institución que empuja el reino de Dios, ¿verdad? Aquí en este tiempo. Le da los principios bíblicos a la familia, le da los principios de acción a la empresa privada, al gobierno civil, ¿sí?, y al individuo. Y por eso usábamos las diferentes esferas, porque estas son formas que puede un pastor, una iglesia, una denominación estructurar su actividad, ¿verdad? Que siempre será evangelizar y edificar. Entonces, quiero en esta noche tomar quizás la última columna, perdón, la cuarta columna, que tiene que ver con el gobierno eclesiástico. ¿Por qué? Porque es quizás la iglesia la que menos se puede, en nuestras mentes, se puede ver como un gobierno. Y la verdad es que muchos cristianos no ven a la iglesia como un gobierno y no tienen el respeto, no tenemos el respeto, ¿verdad?, hacia esta institución. No la tomamos muy en serio en nuestras vidas, ¿eh? Le tomamos más en serio a la empresa privada o el gobierno civil
Pero hermanos, la iglesia como institución, compuesta por nosotros, la iglesia e individuos, debemos de funcionar también como una institución, como una empresa, ¿sí? Y como un gobierno. Y ahora lo que yo estoy tratando de demostrarles, hermanos, ¿verdad? A ustedes, a cada uno de ustedes, es que tenemos las características para ser llamados un gobierno. ¿Sí? Yo, por ejemplo, solo para recordar un poquito lo que al principio vimos, y quizás lo vimos bien rápido, permítanme que yo les dé lectura en este momento a lo que dice el diccionario, los diferentes diccionarios de lo que es un gobierno. Dice, gobierno civil, por ejemplo, ¿no? Se refiere a la autoridad política que conduce a un Estado y está a cargo del control y administración de sus instituciones según lo establecido en el marco legal del derecho constitución, ¿verdad? Ok, no tienen que memorizarlo. Ustedes pueden ir muy bien a un diccionario y sacarlo. Yo ahorita solo para introducirme y repito, comunicar que la iglesia hay que verla como una institución muy seria, muy formal, muy organizada, muy estructurada y que es clave para establecer el reino de Dios. Y que de la iglesia depende, ¿verdad? Que las otras esferas anden bien. La familia, el individuo, la empresa privada y el gobierno civil. Es tremenda tarea la que la iglesia tiene. No somos nosotros un apéndice aquí en la actividad social. No somos nosotros una institución, ¿verdad? Ahí sin voz ni voto, ¿verdad? No somos parte de la mayoría silenciosa en una sociedad X, cualquier país que hablemos, ¿verdad? No somos nosotros así, que el gobierno nos diga, bueno, llamemos a un pastor para que ore, ¿verdad? O a un sacerdote para que ore. No, la iglesia, la institución, es el factor determinante para que Dios establezca su reino. Y de eso queremos entonces hablar en esta noche. Otra definición de gobierno: conjunto de individuos dotados de cargo en quien se delega el poder del Estado o institución, con el compromiso de hacer buen uso del mismo, ¿verdad? Del poder y la autoridad. Otra definición de gobierno: organización que representa al Estado o institución, en este caso la iglesia, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Entonces, hermanos, las características de un gobierno, de los que hemos mencionado, son propósito de su existencia. O sea, toda institución tiene un propósito de existir. Estructura administrativa. Tiene una estructura administrativa. Línea de autoridad, jefaturas y subordinados. Rendición de cuentas. El presidente de El Salvador, no sé si ustedes habrán visto en las noticias internacionales que ayer le tocó dar cuentas, rendir cuentas después de 2 años de presidencia. ¿Verdad? Y cada año en la mayoría de países, ¿verdad?, tienen la costumbre de que una vez al año llegue el presidente del Ejecutivo o al Legislativo a dar cuentas de lo que ha hecho ese año, pues, ¿verdad? Entonces, rendición de cuentas. Y luego vienen castigos y consecuencias. ¿Cuál es el castigo de aquellos jefes o subalternos que no han cumplido, ¿verdad?, su tarea, que no se han sometido a la autoridad o que no han ejercido buena autoridad? ¿Sí? Hay consecuencias y hay castigos. Todo eso está presente en la iglesia, hermanos. Y de eso entonces vamos a ver en este momentito a continuación. Vamos a buscar varios pasajes de la Biblia. Les voy a pedir que si no les encuentran ustedes allí a mano, pues tomen nota para que luego ustedes puedan repasarlo en forma. Yo voy a tratar de ir despacio, pero no mucho, por cuestiones de siempre el tiempo, y entonces vamos a comenzar. En primer lugar, vamos a bosquejarlo de la siguiente manera. Vamos a ver los objetivos de la institución llamada iglesia. Luego vamos a hablar de su estructura y organización. Luego de la línea de autoridad, rendición de cuentas y recompensa a los buenos pastores y castigo a los malos pastores. Y luego vamos a hablar de la responsabilidad de los miembros, ¿sí? Y luego vamos a hablar de las consecuencias y castigos de los miembros, hermanos. Así que aquí esto ya se pone serio en el sentido de que yo no sé si ocupan la palabra o si se entiende en otros países la palabra changoneta, ¿verdad? No es si solamente la ocupamos aquí en El Salvador, ¿verdad? Esa palabra rara, ¿verdad? Changoneta. Pero es cuando alguien agarra las cosas, decimos a la changoneta, ¿verdad? Sí, no le pone mucho interés, mucha atención, lo hace mal, no se concentra, está jugando, está temiendo por otro lado, entonces no está haciendo las cosas bien. Así decimos nosotros a la changoneta, ¿verdad? Ahí ustedes busquen una palabra sinónima en su lengua, hermano, ¿verdad? Ok. Veamos entonces 1 Corintios 4:1. Para comenzar, 1 Corintios, capítulo 4 y versículo 1. Vayan tomando nota como digo, ¿eh? 1 Corintios 4:1.
dice de la siguiente manera acá. Sabemos que esto está siendo grabado, ¿verdad? Así que si no toman nota o se pierden, no se preocupen porque pueden en la repetición, ¿verdad? Tomar la información. Entonces, no tengo tiempo para los contextos, pero como son muy conocidos, ya trato de escoger lo que ya conocemos para poder ir más rápido ahora. Dice entonces, primera a los Corintios, capítulo 4, versículo 1. Así pues, dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Si de algo va a ser conocido el pastor, el líder, en la iglesia y de la iglesia, es que es un servidor de Cristo. Y administradores de los misterios de Dios. Fíjense, esa palabra, misterio es una palabra grande, ¿no? Esta es de lo que se ocupa en las universidades para cuando llega una persona a estudiar 5 años de administración de empresas. Son 5 años de aprender el arte de administrar, ¿no? Y entonces se espera que el pastor sea un buen administrador. Lo mejor, lo más preparado para el cargo, ¿no? No solamente es corazón e intenciones, sino que realmente tiene que ser un administrador también. Vamos a administrar un montón de cosas, hermanos, ¿verdad? Ahí podemos informarnos con lo que son los cursos muy comunes en la iglesia de la mayordomía cristiana, ¿verdad? Todo lo que tenemos que administrar, dones, talentos, ¿verdad? El dinero, los diezmos, la ofrenda, etcétera, pues una cantidad de ministerios. Leo entonces. Téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado. ¿Qué está diciendo Pablo? Que él está en condición de ser juzgado. Que hay quien lo va a juzgar, ¿verdad? Entonces, pero aquí estamos con el objetivo de la institución, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetivos de la institución? Vamos a ver, yo sigo leyendo. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Y no está hablando de que me va a juzgar en el tribunal de Cristo o a la hora de repartir la corona, ¿verdad? Está hablando de que me juzga. Es decir, es una cuestión ahora, ¿sí? Es una cuestión hoy en la vida del pastor. Me juzga, ¿eh? Entonces, esa es la primera cosa que quiero establecer. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la institución, hermanos? Administrar los misterios de Dios. Y esta es cosa seria, porque Dios está poniendo una responsabilidad grande en las manos de la iglesia, ¿no? La otra es en 1 Timoteo 3:15. 1 Timoteo 3:15. Esto me encanta, de aquí podemos sacar una cantidad de enseñanzas tremendas. Pero 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 15. Dice, fíjense, para que si tardo, dice Pablo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Es decir, la conducta de un líder en la iglesia, ¿verdad? En la congregación, en su relación con la membresía, con los demás, que es la iglesia del Dios viviente. Y ahora pone 2 adjetivos de lo que es la iglesia. Dice columna y baluarte de la verdad. ¿Cuáles son? Pablo le está englobando aquí en 2 cosas. Nosotros englobamos aquí la actividad de la iglesia en 2 E, ¿no es cierto? La iglesia tiene que evangelizar y tiene que edificar. Y en estas 2 actividades englobamos todo el quehacer de la iglesia, ¿verdad? Ganar y después hacer crecer al miembro, ¿no? Entonces, pero aquí Pablo está usando otro enfoque. Y lo que dice que la iglesia son 2 cosas, hermanos. Columna y baluarte de la verdad. Nosotros estamos para predicar la verdad. Por eso Juan, ¿verdad? Habló tanto de la verdad. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Y en un mundo de mentiras y falacias, entonces la verdad tiene que brillar. Pero hermano, ¿cómo puedo defender yo algo que yo no entiendo? ¿Cómo puedo yo predicar de algo que yo no entiendo? Y peor que si yo no lo practico. Pero entonces lo que está diciendo aquí es columna. Ok, ¿qué es lo que hacen las columnas, hermanos? Sostener el edificio, la estructura. La iglesia tiene que sostener, ¿qué cosa? La verdad. Tiene que sostenerla contra viento y marea. Pero como repito, la iglesia es la depositaria de la verdad de Dios en la doctrina. Y la iglesia no puede descuidarse, que se le metan herejías y decir yo no sé. Tenemos que tener una teología exacta. Tenemos que tener teólogos entre nosotros. Hombres que conozcan muy bien la revelación de Dios. Porque somos la columna. No una columna entre otras. Es la columna. Y la segunda es baluarte. Y esta palabrita poca gente conoce el significado de lo que es un baluarte. Un baluarte es un escudo. Si usted se fija, ¿verdad? Ahí en los castillos medievales estaba la torre del vigía y la torre tenía pues una serie de saques así, ¿sí?
porque lo que hacía es el soldado que estaba peleando, que tiraba la flecha y se escondía detrás del baluarte para no ser herido. Volvía a disparar y se volvía a esconder detrás del escudo del baluarte. Entonces, la iglesia tiene esas dos grandes actividades, hermanos. La iglesia existe de parte de Dios. No somos el gobierno civil, no somos la familia. No confundamos, hermanos. No somos empresa privada. Podemos a veces hacer actividades de este tipo, pero nosotros somos la columna y baluarte de la verdad. Nuestro negocio es la doctrina, el ser doctos, hacer doctores. ¿Okay? Entonces, ahí va. La iglesia existe ¿para qué? Para administrar los misterios de Dios. Segundo, para ser columna y baluarte de la verdad. Y yo no voy a decirlas todas, hermanas, porque son hermanos, porque son 100, son un montón. Yo voy a decir 3 nada más. Vayan conmigo a Efesios 3:2. Pero en Efesios capítulo 3 y versículo 2 dice de la siguiente manera. Así es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Administración de la gracia. Ahora Pablo lo plantea entonces ahora usando otra palabra, pero bien grande. Bien grande. Porque la palabra gracia, hermanos, es todo lo que Dios nos ha dado. Es todo lo que Dios nos ha otorgado. Ahí va todo, hermano, todo. La oración para ser oídos, ¿no? El poder del Espíritu Santo, el dominio propio, el fruto del Espíritu. Hermanos, todo lo que Dios nos ha concedido, que tendremos que estudiar uno por uno para tener en detalle, ¿sí? Lo más exacto posible, todo lo que Dios nos ha dado. Así que la iglesia está para administrar la gracia. Entonces, cuando un pastor, un líder anda desubicado porque no entiende estas 3 cosas, por mencionar algunas nada más, como digo, entonces va a caer la iglesia en un hacer nada, pues en entretenerse, en actividades, ¿verdad? Que no van para ningún lugar, porque hemos perdido. Entonces, yo tengo que ser pastor, tengo que conocer la gracia de Dios. Tengo que conocer muy bien lo que son los misterios de Dios, que tiene que ver con doctrinas y con todo lo revelado de Dios. Y tengo que ser yo columna y baluarte de la verdad. Lo ideal es que cada iglesia tome en serio el estudio del día miércoles, no de una manera tradicional, monótona, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Solo por inercia. Bueno, los miércoles estudio bíblico y vamos soñolientos, ¿verdad? No llevamos ni cuaderno ni lápiz, vamos a pasarla otro miércoles, ¿verdad? A vernos. No, hermanos, tenemos que tomar en serio. Algunas iglesias que han tomado en serio esto casi que cambiaron, sin el nombre, que tal vez no es importante, pero la actividad, dejaron de ser un estudio bíblico del miércoles tradicional para ser un seminario, un instituto bíblico con materias, para que la gente tome en serio leer y aprender e investigar y memorizar, etcétera. Entonces tenemos que comenzar a tomar más en serio esta cuestión. Pero bien, eso es entonces el objetivo de la iglesia. Y ahí pues tenemos maestros. Están los 5 ministerios de Efesios, ¿verdad? Los apóstoles, los maestros, ¿sí? Los evangelistas, y todos estos contribuyen. Mire, les voy a poner una metáfora. Vayan conmigo a Efesios entonces, donde está lo que estoy diciendo en el capítulo 4. Esto me gusta decirlo de esta manera porque creo que comunica mucho. Pero entonces, dice en Efesios capítulo 4, lo tienen, versículo 9. Voy a comenzar desde el 9. Bien, espero que lo tengas, si no, me siguen. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Estamos hablando de Jesucristo, obviamente. Y aquí el versículo 11. Y él mismo constituyó a unos. Esto es parte de la estructura de la iglesia, ¿no? A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuál es el propósito? A fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces, por eso hablamos, ¿verdad? No se trata solamente de enseñar, porque la iglesia puede llegar ahí, ¿verdad? La membresía, sentarse sin mayor compromiso, se sientan a escuchar al pastor, ¿verdad? Y a decir amén, amén. Pero la cosa es que se equipe, es decir, que ese conocimiento se vuelva, ¿cómo se llama? No solamente algo que yo sé, sino algo que me va a servir como equipo para yo desarrollar un ministerio. Debo estarlo viendo como herramienta, ¿verdad? Las skills que me están dando, que me capacita para la obra del ministerio, a fin de perfeccionar, ¿verdad? Dice a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. Por eso yo
les quiero hacer una pregunta, hermanos. En la iglesia, en la Biblia aparecen un montón de parábolas acerca de la iglesia, ¿verdad? Y de metáforas. Pero yo le quiero preguntar, ¿la iglesia cómo usted la mira? ¿La mira como una universidad o como un cementerio? Piénselo un poquito, ¿verdad? Antes de responderme, de que tiene que ver una cosa con la otra, ¿verdad? Eso no aparece en Mateo, ¿verdad? Esa parábola, ¿verdad? De un cementerio o una universidad. Mira, hermano, se lo voy a poner así en panorama de nuevo. Cuando Jesucristo escoge a los 12, ¿qué les dice? Venid a mí en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Significa que en los próximos 2 años no fue un bachillerato ni fue una carrera universitaria, fue un técnico, pero en 2 años Jesucristo les enseñó a pescar hombres. Al final de la vida de Jesucristo, al estarse despidiendo, miren la frase que ocupa, por tanto, por lo menos en la Reina Valera, por tanto, id y hacer discípulos. Por tanto, id y hacer discípulos. ¿Sabe qué está haciendo Jesucristo ese día? Graduándolos. Los llama a estudiar. Os haré pescadores de hombres. 2 años después le está diciendo, cuando han terminado el curso básico, por lo menos, por tanto, id y hacer discípulos. En los títulos de nuestros países, hermanos, del bachillerato, universidad, ¿cuál es la frase que ocupan? Cuando le están entregando al joven, ¿verdad? Su título, su diploma de técnico o de ingeniero, de doctor, dicen, usted entonces ahorita queda promovido y entonces, por tanto, usted puede, ¿verdad?, ejercer la profesión, por tanto. Entonces, hermanos, yo entiendo cuando un hermano muy cariñoso, una hermanita muy linda que ama a su pastor, ama a su iglesia, ¿verdad? Tiene 20 años de estar en la iglesia y entonces ocupa la frase, ay hermano, yo de esta iglesia nunca me voy a ir, yo aquí voy a morirme. Bueno, esta hermana está viendo ahí, ¿verdad?, la iglesia como cementerio. Ahí va a morir, dice. Miren, si es que la iglesia no es cementerio, para que lleguemos ahí a los 15 años y nos vayamos a los 60 con el Señor. Nosotros llegamos a la iglesia a prepararnos para el ministerio. Y entonces en 2, 3, 4 años que salga un grupo de hermanos a iniciar una nueva obra aquí y otra por allá. Ahí voy yo. Porque después de 3, 4, 5 años ya estoy listo, ya me edificaron, ya me enseñaron y ahora ya me equiparon. Entonces ahora a evangelizar. Ser enviado, como decimos ahí. Ese es el ciclo normal. Ay, pero no lo estamos viendo así. Lo estamos viendo bien sedentariamente, ¿verdad? Como que, bueno, yo aquí me reuní, aquí conocí al Señor, aquí me voy a estar el resto de mi vida. Bueno, si está en la iglesia colaborando, porque no todos se van a ir, pues está bien. Pero la iglesia la iglesia estéril no es una iglesia sana. La iglesia sana es una iglesia que está promoviendo, iniciando obras. Eso es lo normal. Pero si nos han enseñado, y el pastor mismo dice, tan linda mi hermanita, ¿verdad? Yo sé que en ella es fiel y aquí va a estar conmigo hasta los últimos días, ¿verdad? Hasta el rapto. Los pastores tampoco entendemos. Si yo estoy con mucho amor, con mucho cariño, pero yo tengo que estar enviando a los hermanos a todas partes del mundo. Somos una iglesia evangelística. Entonces, una iglesia enviadora. Pero hay iglesias que tienen 30, 40 años y nunca han enviado a nadie ni a la esquina. Pero ni a la calle de enfrente, pues, ¿no? No han iniciado ni un grupo celular en casa, ¿no? Entonces, hermanos, eso tenemos que romper con ese estereotipo. Esa es una idea del diablo, ¿verdad? Es una fidelidad, lealtad mal entendida de los miembros. Ay, hermano, yo aquí voy a morir. Si no es cementerio, hermano. Es una universidad. Usted entró ahora, prepárese. Tome en serio su enseñanza y va a ser enviado en un equipo a iniciar una obra. Repito, no todos nos vamos a ir, pues. No todos van a ser al mismo tiempo, ¿no? No es esa la idea, pero de una manera organizada, eso es lo que está pasando. Entonces, eso es, hermanos, lo que dice aquí. Ahora, déjenme plantearlo con otra metáfora, hermano. ¿Cuántos pastores hay en una iglesia? ¿Cuántos pastores, deben haber en una iglesia? Bueno, yo llegué a una iglesia hace años, como repetí, he trabajado con 5 denominaciones, y llegué a una iglesia súper ortodoxa, de 77 años de haber sido fundada, con los miembros muy mayores de edad. Ya no habían jóvenes, uno que otro niño por ahí, y tenían unos 80, 90 miembros. Y me llamaron exclusivamente para que clavo saca clavo, ¿no? Ya el pastor tenía 80 años y no se quería retirar, ¿no? Y en 80 años no había logrado reproducirse en otros hombres como para dejarles la obra y él irse ya jubilado.
o caer en una posición de segunda ya para colaborar y asesorar, ¿verdad? Por su experiencia. Entonces él quería seguir adelante. Y dicen que él era famoso porque él decía una frase: miren, hermanos, en un gallinero solo un gallo tiene que haber. ¿Qué está diciendo con esto? Pues sí, probablemente el hermano así le habían enseñado. Era un hermano inseguro, ¿ya? Un hermano egoísta, celoso, etcétera, etcétera, ¿verdad? Creía que la iglesia era de él. No sé qué ideas tenía, tal vez todas, como algunos pastores les agarra feo, ¿no? Y entonces desarrollan estas actitudes. Entonces me dijeron: hermano, necesitamos que usted llegue porque usted es el que vamos a decirle, hermano, aquí está el pastor nuevo. Y ¿sabes? Yo dije: me comprometo 1 año, 2 años, ¿verdad? Pero no vine a esto, a esta ciudad. Y en efecto así lo hicimos. Pero ahora, ¿a qué me refiero? ¿Cuántas iglesias hay donde solo un pastor hay? Y creemos que es el modelo, solo un pastor. Y a este le toca repicar y dar misa, ¿no? Porque no está reproduciéndose. Cuando la Biblia dice que somos reproductores, hermanos. El discipulado no es producir, sino reproducir mi vida en otros hombres, en otras mujeres. Pero eso se ha perdido, esa cadena se ha perdido en las iglesias en general hoy en día, ¿no? Entonces tenemos un pastor, pero miren, sacando un principio de aquí, hermano, no estoy diciendo que sea la enseñanza principal, puede estar, si no equivocado, más o menos equivocado. Pero lo que estoy diciendo aquí, miren la lógica. Dice que en una iglesia local o una iglesia nacional o regional, el tamaño no importa, ¿verdad? Sino que ahí deben de haber 5 pastores o 5 líderes, mejor dicho. 5 líderes. Con 5 ministerios diferentes. Ahora voy a planteárselo de esta manera. A hombres y mujeres creo que es entendible esto. Si usted choca su carro y su carro está compuesto de, si chocó hay que enderezarlo, ¿no? Parte mecánica del motor, parte eléctrica, ¿sí? Que forrarle los asientos. Si usted chocó su carro y lo lleva a un taller donde solo hay un mecánico que es mecánico, pero no es enderezador, pero no es electricista, pero no ve tapicería, ¿qué va a pasar con su carro? Pero si usted tiene su carro bien chocado, bien lastimado, que necesita que varios intervengan, entonces llega el mecánico y ve la parte, mire, su motor se dañó, esto. Llega el enderezador y le dice: mire, el enderezado le va a costar tanto. Y llega el tapicero y dice: mire, los asientos se quebraron y hay que arreglarlos. Y llega el electricista y dice: mire, todo el sistema, ¿verdad? Hay que cambiarse. Los faroles, ¿verdad? Los focos, etcétera. Entonces, si llega un carro dañado, hay 5 que entre los 5 lo van a componer. Y si usted llega a una iglesia donde solo hay un pastor, que no sabe mucho de psicología cristiana, que no solamente le gusta el Antiguo Testamento, pero no el Nuevo Testamento, pero es más diácono que pastor, pero que es más pastor que diácono, que se preocupa más por la administración de la iglesia, las bancas, el dinero y la doctrina no. Es decir, ahí que tenemos una iglesia con tremendas deficiencias. Y no, uno difícilmente va a estar produciendo discípulos completos. Pero si tenemos un grupo de pastores trabajando juntos, o un consistorio, como se le llama, ¿verdad? En la misión centroamericana o en las presbiterianas, un grupo de pastores que no son laicos, gente no muy preparada, sino pastores. Entonces vamos a tener una producción, hermanos, porque cada quien se va a especializar en su parte, en la formación del discipulado de una persona. Me estoy explicando, hermanos. Esto para mí es bien importante. Pero es de los grandes descuidos. Veamos, no juzguemos ni condenamos, pero todos nosotros quizás somos personas de iglesia, hemos estado en diferentes iglesias o en diferentes lugares, y veamos que este es el modelo que se está reproduciendo hoy en día. Un pastor, a lo más con su copastor. Pero no tenemos una variedad de pastores o de líderes que cada uno atienda en un área, ¿verdad? El que visita, el que aconseja, el que administra, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Así que les dejo esto yo lo desarrollo más en otro curso, ¿verdad? Que se llama Administración Eclesiástica. Tal vez en su momento podemos tomarlo, pero ahorita es importante porque estamos hablando de lo que es el objetivo de la institución. En la institución iglesia debe estar bien organizada, bien administrada, para poder llevar a cabo las 3 cositas que hemos visto aquí. Solo 3, ¿verdad? O 4. La segunda cosa que quiero que veamos, hermanos, es la estructura y la organización. La estructura
y la organización. Tenemos libertad de estructurarnos. Si quieren, van conmigo a Colosenses 1:18. En lo que hablo, buscamos ahí Colosenses 1 y versículo 18. Tenemos, hermanos, libertad. La institución eclesiástica es muy versátil para que podamos organizarnos de diferentes maneras, dependiendo del país, dependiendo de la época, dependiendo de las circunstancias, siempre que sea fundada en principios bíblicos, que la característica de un principio bíblico es que es muy maleable, pues muy flexible, se adapta, ¿verdad? Se adapta a las circunstancias. Pero entonces, ¿cuál es la estructura y organización? Primero veamos lo que es, digamos, la línea de autoridad. Eso es lo más importante. ¿Qué dije yo la semana pasada, hermanos? Que la iglesia, que la familia, que cualquier institución, empresa, gobierno, se va a mantener unida por dos cosas: el amor y la autoridad. Por eso Pablo se preocupaba tanto de la desunión, de los perros que mutilan el cuerpo, dijo de una manera bien fuerte un día. Y Jesucristo, su última oración, ¿cuál fue? Que sean uno. Pero cuando no hay amor y no hay autoridad, entonces va a ser un caos. Van a haber divisiones. Y eso pasa en la iglesia también hoy en día. Si no, no tuviéramos cientos de denominaciones evangélicas, ¿verdad? Que muchas de las iglesias que hoy están, que son independientes, no históricas, han salido de una divisioncita por ahí, ¿va? A mí me tocó atender a un montón de iglesias divididas por ahí, ¿verdad? Que se salían divididos y, hermano, ahí venga a ayudarnos, y bueno, ahí va, ¿verdad? Soy testigo de que muchas que existen hoy en día salieron no por multiplicación, sino que por división. Porque la iglesia puede hacer 4 cosas en su crecimiento. Puede sumar, puede restar, puede dividir o puede multiplicar. Lo bíblico es la multiplicación, no la suma. La resta es cuando ya va decreciendo la iglesia en lugar de ir creciendo, ¿no? En Estados Unidos dicen que se cierran 25 iglesias diarias. Envejecieron y no se reprodujeron. Cometieron el error de que estamos hablando ahorita, por ejemplo. Entonces, 1 Corintios 4:1. Perdón, Colosenses 1:18. Dice, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Así como hemos dicho que Jesucristo es la cabeza, ¿verdad?, del hombre en la familia. Entonces, ahora lo que está diciendo es que Cristo es el jefe, ¿verdad? Y él es la cabeza del cuerpo. El cuerpo es la iglesia, la congregación, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es la cabeza del cuerpo. Ahora yo le hago una pregunta, para que podamos poner esto en términos prácticos. En su iglesia local, en nuestras iglesias locales, ¿cómo se vivencia el hecho de que Cristo es la cabeza? Porque muchas iglesias han caído en democracia. Y ahora para tomar decisiones, pues entonces hacen una votación de la membresía. No usan principios bíblicos, sino que democracia. Es peligroso. O quien manda, ¿verdad? Como allá en una de las cartitas, creo que tercera de Juan, se queja de que había un tipo que era el dueño de la iglesia, pues. Ya lo vamos a leer en su momento. Entonces, la iglesia puede, de repente, los 5 pastores son los dueños de la iglesia. Ellos toman decisiones. Pero lo que está diciendo aquí es que en la iglesia no hay democracia. Lo que es que Jesucristo está presente en el Espíritu Santo. Y cuando tomemos decisiones, que sean decisiones, primero, basadas en principios bíblicos y dirigidos por el Espíritu Santo. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, nos hemos desconectado del Espíritu Santo de tal manera que el Espíritu Santo no es pero ni visitante en la iglesia, aunque clamemos a Él, ¿verdad?, con las alabanzas, ¿verdad? Pero en la práctica somos nosotros los que tomamos decisiones. Pero Colosenses dice que es Cristo el jefe. Y no es que la cabeza visible de la iglesia, la cabeza invisible, hagámoslo visible a Jesucristo. El liderazgo tiene que tener una fuerte relación con Cristo en el Espíritu Santo, para que Él ejerza jefatura. Si no, no va a ser así. ¿Saben la costumbre, verdad? Después pedimos, tomamos decisiones y después, Señor, bendice estos planes. Bueno, ¿quién hizo los planes? Los hombres. Hay que orar al principio y de verdad. Aquí está tu silla, Señor, ¿verdad? ¿Qué quieres que hagamos? Primera, Efesios 5:23.
Efesios capítulo 5, versículo 23. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer. Así, mira, ahí va de nuevo. Como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Pero ese es su Señor. Se ha dicho muchas veces de que la iglesia hoy en día está enfatizando a Jesucristo es el Salvador y está olvidando que Jesucristo es el Señor. Y sí, el Señor es el Salvador, el Salvador acepta a Cristo para ser salvos. No es que Jesucristo es el Señor. Y si le damos su lugar, entonces Él va a tomar las riendas de la iglesia, hermanos. Y otra cosa va a ser entonces nuestra iglesia, creciente, animada, fuerte, ¿verdad? Etcétera. Entonces, queda clarísimo. Veamos entonces cuál es entonces la... 1 Timoteo 3.5. 1 Timoteo 3.5. Ya les digo después. 1 Timoteo 3.5. Aquí nos habla entonces de la estructura. Ya hemos hablado de que deben de haber 5 pastores por lo menos, ¿verdad? Y usted puede estar pensando, pero ¿cómo sostenemos 5 pastores si solo con uno medio lo mantenemos con hambre? ¿Cómo vamos a mantener a 5? ¿Verdad? Pues es que no a todos hay que pagarle salario, ¿verdad? O medios tiempos, o como Pablo que a veces le tocaba hacer tienda, ¿verdad? Para sostener su propio ministerio. No, hay un montón de modelos, ¿verdad? El asunto es que hombres, ¿verdad? Voluntarios, se decidan a servirle al Señor en la iglesia, como líder, como pastor, ¿verdad? Etcétera. 1 Timoteo 3.5, mire lo que dice. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Hablando de un hombre. Vamos a leer el versículo anterior. Hablando de requisitos de un obispo o de un pastor. Dice que gobiernen bien su casa, dice, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Es decir, que los hijos le hagan caso, que le obedezcan. Porque si no le obedecen, por algo será, ¿verdad? Alguien está fallando, o son sumamente rebeldes, o él realmente no tiene la autoridad bien establecida, los pantalones bien puestos, ¿no? Y si no puede gobernar a su mujer y sus hijos, ¿cómo va a gobernar a 200, 300 personas? Es la lógica de Pablo, ¿no? Así que, versículo 5, entre paréntesis dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, ¿tenemos un gobernante en la iglesia? ¿Quién es? El pastor, el obispo. ¿Sí? Pero muchos pastores no entienden su autoridad y no la ejercen, y por eso su ministerio es débil, o la gente es muy rebelde y no le hace caso, o la gente no ha entendido que el pastor es autoridad de parte de Dios, y tenemos un montón de miembros que no le hacen caso al pastor, no lo toman en serio. Ahí voy a pensarlo, pastor, ¿cómo no? Si esa fuera la actitud de nosotros con el empresario, ¿verdad? Mire, fulano tal, necesito que mañana haga temprano porque hay que abrir la oficina. Me voy a pensarlo, jefe. Pues lo despiden al mediodía. Y en la iglesia no vamos a caer en situaciones de este tipo. Lo que estoy diciendo es que los miembros son muy relax. Son muy cool en su comprensión. Porque si allá lo hacen por dinero para que no lo despidan, por una amenaza, en la iglesia debe hacerse por amor las cosas, hermanos. Que es un vínculo más fuerte, positivo y sincero que le obliga a uno por la fuerza. Entonces, tenemos que entender estos miembros y líderes, ¿verdad? Bien, 1 Timoteo 5:17. 1 Timoteo 5:17, ahí en la misma página prácticamente. Dice, los ancianos que gobiernan bien. Los ancianos. Acuérdense que un pastor tiene un líder, tiene diferentes títulos, ¿verdad? No estamos hablando de una jerarquía. ¿Y quién es mayor, el obispo o el anciano? ¿El anciano o el pastor? No, nosotros no tenemos jerarquías, ¿verdad? Es un solo líder que por sus dones y talentos puede ser un anciano. Ah, por su experiencia. Pastor, ah, porque es buen consejero, ¿no? Maestro, ah, porque conoce bien la doctrina, ¿no? Evangelista, ah, porque siempre está enviando grupos a iniciar obras, ¿eh? ¿Ok? Entonces, pero aquí lo que está diciendo en el 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Aquí estamos de nuevo esto. Yo sé que esto lo conocen, pero aquí habían pastores a medio tiempo, pastores ad honorem. Yo he jugado en todos los roles, ¿verdad? He sido pastor ad honorem. Al estar iniciando una obra es ad honorem, ¿verdad?
porque no me envió ninguna misión a iniciar la obra. Fue iniciativa mía o guía del Espíritu Santo, espero. Pero entonces está uno a medio tiempo. Y otros que están con salario. Los tres modelos están bien. Si la iglesia puede sostener a un pastor, pues que lo sostenga, que le dé un salario. Y lo que está diciendo Pablo aquí es, miren, si ven que este es un buen hombre, es un buen pastor, pero no puede dedicarle todo el tiempo a la iglesia porque tiene que trabajar en lo secular para poder sostener su familia, miren, sosténganlo, paguen ustedes el salario para que se pueda concentrar en la iglesia y la iglesia va a crecer más. Una iglesia con un pastor ad honorem a medio tiempo no va a crecer tan rápido como una iglesia donde el pastor está a tiempo completo, full time. Entonces, lo que está pasando aquí es que si ustedes ven que es un buen hombre, un buen pastor, contrátenlo, páguenle su salario, el salario justo. Y entonces es lo que está diciendo Pablo aquí en el 5:17. Si gobierna bien, dice, contrátenlo para que esté full time con la iglesia. Dice entonces, los que trabajan en predicar y enseñar, es decir, al que trabaja, al que su sostenimiento, el de la familia, el colegio de los hijos depende de la iglesia, pues páguenle. Esos modelos se mueven en todas partes. Yo le estoy insistiendo en la palabra gobierno. Hay hombres que gobiernan. Y si Dios lo ha puesto a gobernar, la iglesia les debe obediencia. Y no debe ser tan superficial la cuestión. Sí, hermano Raúl. Hermano, fíjese que yo solo tengo una inquietud con relación a lo que usted está mencionando, Sí, en relación a los pastores. Pero bueno, el término de pastor laico, ¿qué tiene que ver? son títulos que nos hemos inventado nosotros, hermano, como el de copastor. Copastor no aparece en la Biblia, ¿verdad? Así es, así es. Y tampoco pastor laico. Lo que está pastor laico, lo que significa, por lo menos en mi país, ¿verdad? O en algunas denominaciones, es un pastor que la iglesia no lo sostiene, que es un hermano con gran corazón, que es voluntario, pero que, ¿cómo se llama? Es simplemente un hermano servicial que un día enseñó y nos gustó cómo enseñó, pero como no lo sostiene, la iglesia es un pastor laico. Por otro lado, puede usarse también como que no ha ido a un seminario, instituto bíblico y no ha estudiado teología y entonces es laico. Pero la palabra laico no existe. Esa palabra laico ha provocado un montón de problemas, ¿verdad? Porque es una iglesia, es una palabra que le inventan en la iglesia católica, no es una palabra evangélica ni bíblica. Ajá, sí, es que yo escuché. Iba desechando ya, ¿sí? Yo escuché a alguien decir, bueno, escuché una conversación cuando le dijo, o sea que usted es pastor, no, le dijo, yo soy pastor laico, pero a mí me llamó la atención esa palabra y siempre la guardé porque ahora que estaba tocando esto, dije yo que era la oportunidad para preguntarle qué significaba eso, porque nunca, igual yo nunca había escuchado esa palabra. Y es hermano que, es decir, no tiene sentido esa expresión. Pastor laico no tiene sentido. No tiene un modelo bíblico. No encontramos pastores laicos. Encontramos lo que estoy diciendo, ¿verdad? Un pastor que pastoreaba la iglesia no le sostenía, no le pagaba, ¿verdad? No era un hombre preparado teológicamente, pero estaba sirviendo con amor a la iglesia y la iglesia era creciente, ¿no? Entonces, por ahí pueden dar un poco la idea de un pastor laico. Pero repito, si no aparece en la Biblia, el problema es que no tenemos modelo. Entonces, pues usted me dice, ¿a qué se refieren? A saber, hermano. Va a depender un poco, va a depender un poquito de la denominación o del que se lo inventó o se lo pusieron al pastor para ponerle un nombre como copastor, ¿verdad? Ah, claro. Pero no existe esa expresión ni esa. Podemos, repito, tratar de hacerlo llegar a un modelo bíblico, pero, ¿verdad? No tiene sentido. Ok, gracias. Bueno, hermano. Pero usted a mí no me crea, tiene que ir a estudiar. Gracias, hermano, gracias. Yo cuando me topo con situaciones así, siempre me lavo las manos, me digo, no, hermano, vaya a estudiar, ¿verdad? Eso es lo que yo digo, ¿no? Así que eso es importante. Gracias por la pregunta, hermano, muy buena. Amén. Entonces, vayamos por favor ahí a 1 Timoteo 3:10 ahora. Dice, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. ¿De qué estamos hablando, hermanos? De la institución iglesia como una empresa con estructura y organización. Entonces aquí está hablando ahora de otros sujetos que aparecen en esa estructura simple y sencilla que es la iglesia. Los diáconos. Ya hemos hablado de los pastores, ¿verdad? Y hay requisitos para ellos. Ahora también algunos no son llamados al ministerio de la palabra y la oración, Hechos capítulo 6, sino a servir mesas.
Servir mesas significa, hermanos, que es un administrador. Puede ser el tesorero, puede ser un vocal, si ocupamos ese sistema de directivas, ¿verdad? Que no es bíblico tampoco, ¿verdad? Porque las directivas tampoco son bíblicas, ¿no? Ahí solamente aparecen pastores y diáconos, y entre ellos que se estructuren y se organicen. Pero cuando tenemos directivas, lo que tenemos son problemas. ¿Ve? Pero ahí lo dejo porque no me quiero meter en problemas con algún directivo por ahí, ¿verdad? Que está entre nosotros, ¿no? Pero véanlo a la luz de la Biblia, ¿verdad? Si aparecen las directivas. Las directivas, hermanos, fueron formadas para poder conectar con el gobierno. Porque como el gobierno no entiende de diáconos y pastores, ¿verdad? Entonces, eso lo entiende de directivas. Entonces, lo que pide es que una iglesia tenga su directiva, para poderse entender con el presidente y con el vocal, con el tesorero, qué sé yo, ¿no? Con el representante legal. El problema es que después metemos ese sistema que lo hicimos para conectar con el mundo, con el gobierno, después lo vivenciamos en la iglesia. Y ahora ya tenemos pastores, tenemos consistorios, tenemos diáconos y tenemos directivas. A saber quién manda ahí en un relajo. Entonces, cuidado con este formato. A mí no me crean. Vayan a estudiarlo, ¿verdad? Y si encuentran directivas en la iglesia, me avisan, ¿verdad? Para corregir mi doctrina, ¿no? Ok. Hermano Julio, disculpe, aquí en Costa Rica, si no hay una directiva, la iglesia no puede funcionar, o sea, por parte del gobierno. Sí. Entonces nosotros sí tenemos una directiva, pero es porque es un requisito. Sí, correcto, hermana, eso es lo que estaba diciendo, ¿verdad? Que el gobierno exige si queremos tener, pues, la personería jurídica, ¿verdad? El reconocimiento del gobierno y que es importante tenerlo. El punto es que yo tengo la directiva, firmamos los documentos, los presentamos al gobierno y guardamos la directiva. El problema es cuando la directiva se queda activa y sustituye al consistorio a la pluralidad pastoral y a los diáconos. Entonces lo que se acostumbra en una iglesia es que si tenemos 6 diáconos, pues entonces el diácono 1 es el vocal 1, el diácono 2 es el vocal 2, etcétera, y se reparten los puestos, o sea, se cambian los nombres para el gobierno, que el gobierno entienda, y nos dé la persona jurídica, pero entonces seguimos trabajando con el esquema bíblico, no con el esquema del gobierno. Eso es el punto, hermana, ¿verdad? ¿Estamos bien ahí, hermano? Hermano. Sí. Sí, gracias. Una preguntita. Sí, hermano. Por lo que estábamos hablando ahora de que, bueno, lo que nos mandó el Señor, ¿verdad? Ir por todo el mundo y hacer discípulos, ¿verdad? Y bautizándolos en el nombre del Padre, ¿verdad? Es la misión, pues, que tenemos, ¿verdad? Sí. Pero hay varias iglesias que hay hermanos, digamos, que tienen un puesto, digamos, que cuidan carros o limpian la iglesia. Se hacen cursos dentro de la iglesia y todo para capacitaciones, pero los hermanos no llevan ninguna capacitación porque ellos consideran de que ese es el ministerio, o sea, ellos fueron llamados para eso, digamos, sí, como para servir. Bueno, sabemos de que tiene que haber alguien que recoja la basura, que limpie la iglesia y todo eso, pero no son empleados, ellos están tranquilos y están conformes con lo que están haciendo y no se les dice que lo que ellos tienen que hacer es ir por todo el mundo, o sea, y evangelizar, que es la misión. Y ya eso como que los hace sentirse tranquilos y optimistas, ¿verdad? Entonces se estarán haciendo bien las cosas. Sabemos de que tal vez hay personas que tal vez no tienen mucha capacitación o digamos, digamos, hay estudios para aprender más, pero o sea, el Espíritu Santo es el que lo guía ahora, el que le enseña todo, pero ellos dicen, es que como no tengo tanto estudio, a mí me cuesta mucho, y entonces se conforman y se quedan ahí. Entonces esa era la preguntita mía, ¿verdad? Mi hermano, decía yo pues que una iglesia tiene una cantidad de procesos que van a depender del momento de su vida, ¿no? Como institución. Una iglesia que comienza, que probablemente no, como en Latinoamérica, que no tenemos dinero, pues probablemente a los hermanos nos va a tocar llegar temprano a barrer y trapear. Pero conforme la iglesia crece, tenemos fondos en la caja, entonces podemos pedirle a un hermanito, ¿verdad? Que tal vez no tiene trabajo en la iglesia, ¿verdad? Y lo asalariamos, ¿verdad? Le comenzamos a pagar para que se encargue de abrir el templo. Guardatemplo, le dicen en algunas iglesias, ¿verdad? Se encarga del orden, se encarga de esto, los mandados, entonces, pero le estamos pagando porque ya él se dedica a esto, ¿no? Si no tenemos el dinero, pues entonces nos repartimos la tarea entre todos. Hermano, mire, puede mañana ir a depositar al banco, ¿verdad? Hermano, mire, hay que ir a representar la iglesia en tal lugar. Es decir, eso no es problema. Luego, uno de los problemas que podemos tener en la iglesia es que de repente tenemos, y eso es las dos cosas son buenas, pero se pueden manejar mal. Son cosas buenas, pero se pueden manejar mal. ¿A qué me refiero? Que hay especialistas. Cuando aquí vemos en Efesios capítulo 5, tenemos líderes en general,
pero son especialistas, es lo que yo decía. Uno es bueno para el enderezado, el otro es bueno para la electricidad, el otro es bueno para esto. Entonces tenemos pluralidad pastoral. Entonces dijimos, hermano, en base a tus dones, tú debes ser el pastor administrador, el que te conectas con los diáconos y toda la labor, ¿verdad?, de la iglesia que tiene que ver con mayordomía. Y tú entonces eres bueno para la consejería. Entonces tenemos pastores especialistas. De repente tenemos un pastor que tiene 3 capacidades, 3, 5 dones, como es la Biblia. A unos les dieron 5, a otros les dieron 10, a otros les dieron 1. Entonces todo eso, de eso va a depender, ¿sí?, la organización que yo tenga. Alguien puede dar a mi iglesia y decir, hermano, aquí te falta tal cosa, y decirle, sí, pero no tengo una persona encargada, una persona que pueda manejar esto. Cuando aparezca ese hombre con ese talento, con ese don, entonces vamos a comenzar el ministerio, ¿sí? Entonces, repito, en la iglesia y en toda estructura lógica encuentro yo especialistas. El problema es cuando el especialista ya no se considera, lo voy a poner en términos del médico. Está el médico general y el médico con una especialidad. Para poder tener una especialidad, primero tuvo que ser médico general, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Es decir, no puede ser un médico especialista si no es médico general. Correcto, es correcto. Entonces, un líder en la iglesia tiene que ser un médico general que hace de todo, pero se va a especializar en algo. Pero cuando tenga que hacerse otra cosa, lo va a hacer. Yo siempre he dicho, hermanos, tal vez estoy exagerando, pero a la luz de lo que estamos comentando, yo he dicho que un pastor primero tuvo que haber sido diácono. A veces tengo un poquito de temor de esos pastores que llegan del seminario, ¿verdad? Porque ya llegan ahí con todo el porte, va todo ahí, son teólogos, ¿verdad? Y reverendo. Y mire, hombre, a veces el discipular es comenzar barriendo. El que no está dispuesto a barrer, pues yo no creo que no haya desarrollado su actitud de servicio a la iglesia, hermanos. No estoy diciendo que esto sea una obligación, ¿no? Pero digo que a veces es bueno comenzar de abajo, de portero, ¿no? Si quiero ser el gerente, ¿no? Entonces, aparte que sirve, pues, ¿verdad? Para poder saber todos los puestos de una iglesia. Entonces, yo lo que creo es que la tendencia, cuando esto no se advierte de parte del pastor, es que de repente tenemos pastores que algunos miembros de la iglesia, como son del coro, pues no quieren evangelizar, no quieren lavar los baños, no quieren servir las mesas, no quieren cuidar los carros, porque ellos no, yo soy cantante. Y eso es lo que no existe. El pastor tiene que estar dispuesto a jugar todos los puestos ahí en la cancha, ¿no? Y todos tenemos que estar dispuestos a hacerle de todo. Entonces el evangelismo no es un don, es una responsabilidad. Así que usted puede cuidar carros, pero debe evangelizar. Usted es el pastor, pero debe evangelizar. Usted es el tesorero, pero debe evangelizar, ¿no? Usted es el encargado de la sociedad de jóvenes, y usted tiene que evangelizar, ¿verdad? Entonces esas son las cosas que tenemos que entendernos. Esto no se hace a veces por comodidad o por ignorancia. Bueno, hermano, gracias por su pregunta. No sé si le respondí, hermano. ¿Estamos bien? Hermano Roberto. Excelente, excelente. No, excelente, muy bien, perfecto. Con $10, hermano. Hermano. Sí, hermano Raúl. Perdón, pero tengo otra curiosidad. No hay problema, hermano, no hay problema. Por ejemplo, fíjese que tocando este punto, y que me llamaba mucho la atención cuando habla acerca de que dentro de una iglesia deben de existir varios pastores. Yo estoy de acuerdo en eso, porque realmente cuando hay un equipo de trabajo fuerte, eso es lo que genera que la iglesia tenga un crecimiento, tenga un avance. Pero pienso que a veces también esto es como una situación que genera también demasiado conflicto, porque existe algo que se llama celo pastoral. Por ejemplo, casi siempre dentro de las iglesias, bueno, yo lo he vivido en alguna oportunidad, pero a veces cuando, digamos, está el pastor general, que es el que se encarga de la obra y todo, y comienza a delegar responsabilidades, las predicaciones los domingos, etcétera, etcétera, pero a veces se comienzan a dar ciertas confrontaciones. Sí. Y yo siempre he pensado y he dicho que eso no es bueno, porque a veces las confrontaciones, si son de afuera, uno dice, está bien, porque uno tiene que pelear con el mundo, uno tiene que pelear con el diablo, etcétera, etcétera. Pero a veces que los conflictos se vuelvan internos por situaciones que muchas veces pienso que el enemigo muchas veces maquina en los pensamientos, en el corazón, y comienza a causar ciertas incomodidades, y llega un punto en que ese malestar, ese es lo pastoral que se da a veces, y que no es bueno entre la iglesia porque eso perjudica la obra.
a veces viene a terminar en el hecho de que a la persona con la que se ve involucrada en el problema, lo que hacen es como comenzar a aislarla, ¿verdad? Comenzar a aislarla y todo aquel que llega y que tal vez quizás se oyen comentarios y entonces como que eso ya va causando cierto malestar en el pastor y todo eso. Entonces a veces ese tipo de problemas dentro de la iglesia, pienso que es lo que genera el hecho de que esto de tener varios pastores que estén en diferentes cargos, sea peligroso. Cumpliendo diferentes responsabilidades, eso genera ese problema. Hermano, tiene usted mucha razón, gracias por señalarlo. Fíjese, pero el hecho de que esto ocurra o pueda ocurrir no debe hacernos que cambiemos el esquema bíblico de pluralidad pastoral, ¿verdad? Sí. Dos cosas le voy a mencionar de las muchas. Primero, en 1 Timoteo capítulo 3, que estamos leyendo en el versículo 6. ¿Sí? Si van conmigo a 1 Timoteo 3, 6, dice, ¿cuál es un requisito para un pastor? Para que le demos el título, la responsabilidad, ¿sí? Versículo 6 dice, no un neófito, o sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Qué dice? No un neófito. ¿Sabemos quién es un neófito? Una persona nueva. Y Pablo dice en otra parte, hablando de los requisitos del pastor y los diáconos, dice, no impongas las manos con ligereza. Sí. O sea que así, mire, ¿sabe qué problema hoy en día? Le voy a comentar algo. Cuando yo he pastoreado algunas iglesias, no pude tener diáconos, hermano. Tenía una iglesia de 100 miembros, pero no tenía un cuerpo diaconal. ¿Saben por qué, hermano? Porque no tenía ningún hombre ni mujer en la iglesia que tuviese el carácter y cumpliese los requisitos que la Biblia me da. Pero hoy en día, como viene el pastor, ¿verdad? Y dice, bueno, somos una iglesia, tenemos que tener estructura, tenemos que tener esto, y no hay iglesia sin diáconos. Así que comienza así de dedo, ¿va? Vos, hermano, usted quiere, mira, ayúdeme. Ay, hermano, fíjese que yo no puedo, no conozco. Venga, usted diácono. Te exponemos a un montón de personas no preparadas, no tienen madurez ni espiritualidad para ser diáconos, que se requiere una gran espiritualidad. Si no, vayamos a los requisitos de Hechos capítulo 6. Cuando los apóstoles comienzan a buscar diáconos para servir mesas, uno de ellos era que tengan llenura del Espíritu Santo. Entonces, pero nos apresuramos nosotros porque queremos tener una iglesia estructurada, ¿verdad? Con escuela dominical, con diáconos, y ponemos a cualquiera, ¿no? Que no está preparado. ¿Qué estoy haciendo ahí? Metiéndome un puñal yo eventualmente. ¿No? ¿Qué estoy haciendo yo? Yo estoy sembrando problemas porque estoy poniendo a un neófito, alguien que no tiene ni el carácter, ni el conocimiento, ni la actitud de ser diácono, ni entiende. Y lo mismo con algunos pastores que les damos el título. No impongan las manos con ligereza. Entonces, el problema no está en la estructura. El problema está que nosotros hacemos mal, organizamos mal la estructura. Así rapidito no le respondo. Pero yo sigo creyendo que tenemos que tener pluralidad pastoral. Y la pluralidad pastoral no depende, pero hermano, fíjese la lógica de algunos, ¿verdad? Dicen, pero hermano, ¿para qué vamos a tener 5 pastores si solo tenemos 50 miembros? Con un pastor suficiente. Hombre, usted no entiende, pues. No entiende que la cantidad de pastores está en relación a los dones para edificar, no está en relación a la cantidad de miembros que tenemos en la iglesia. Son errores que no conocemos, hermanos, que no entendemos y por eso cometemos errores. Esto es para explayarlo, hermano. Se lo digo así rapidito para su propia investigación, ¿verdad? Ok, gracias, hermano. Gracias, hermano, gracias. Bien, y en Hechos 6 ya lo cité, ¿verdad? Donde estaba diciendo, pues, ¿verdad? Del carácter espiritual del siervo, del diácono, ya no digamos de los pastores. Entonces, esa es la estructura y organización. Mire, cuando nos metamos a estudiar un poquito de administración eclesiástica, creo que es el próximo curso que voy a ofrecer, o sea, si es posible, vamos a hablar entonces de la sociedad de jóvenes, la sociedad femenil, y esto es bíblico o no es bíblico, las sociedades. ¿Hay un modelo bíblico para la sociedad juvenil? No hay, pero no estoy diciendo que sea malo. Pero si yo voy a estructurar la iglesia de X manera, que sea fundamentado en principios bíblicos, ¿verdad? Entonces, pero solo se los dejo ahí, ¿eh? Porque estamos hablando de estructura y organización. Tenemos que tener una organización ágil, basada en principios bíblicos, bien pensada, ¿no? Eso lo digo todo para terminar. Tercera cosa en esta noche, ¿eh? Todavía tenemos tiempo, gracias a Dios. Pero veamos la tercera cosa, línea de autoridad. Efesios 5:23, ¿verdad? Pues vamos a leer, creo que ya lo hemos leído. Efesios 5:23. La línea de autoridad.
Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Bien, ¿dónde comienza entonces la línea de autoridad? Con Cristo, hermanos. Le hago una pregunta. Ensayen. Se van a dar cuenta que no está tan fácil, pero tampoco es imposible. Pero pocas iglesias, a menos que sea una iglesia así como muy grandota, ¿va? Una iglesia de 1,000, 2,000, 3,000 miembros, una mega iglesia, se van a ver en la necesidad administrativa de hacer un organigrama. Pero por nosotros, por una iglesia de 100, 200, no sentimos la necesidad, no sentimos, pero deberíamos. No sentimos la necesidad de tener un organigrama. Y el organigrama, ustedes ya saben de qué se trata, pues, ¿verdad? Se trata de, ahí se pone, se grafica los diferentes niveles de autoridad, los mandos medios, este departamento, un mapeo, ¿va? Como se le conoce también un mapeo, mapear la iglesia, donde pone este departamento, cuando este maestro de escuela dominical necesita algo, no vieron del diácono, que va a ir donde el superintendente de la escuela dominical. Entonces, tenemos que darle forma al muñeco, porque si no la gente anda perdida adentro. Y yo le pido, fíjese que no hay papel higiénico en el baño, ¿a quién se lo pido? Y yo tenía un amigo que el pastor antes de predicar, media hora antes de predicar, llegaba un hermano, no hay papel higiénico en el baño. Imagínense. Pero ¿quién tenía la culpa? El pastor. Porque era tacaño y creo que no tenía caja chica, y si llegaba la caja chica y la manejaba. Eso es un relajo. Pero esto genera problemas serios. Esto puede ser chiste, ¿verdad? Pero esto genera problemas. Pues no tenemos un organigrama, ¿no? Ahí tenemos que saber quién con quién después de esta, quién le pido, ¿verdad? Quién me lo va a dar, quién me ayuda, ¿verdad? Etcétera. Un mapeo. Así que debería usted, si usted es líder, pastor, debería de ensayar un organigrama, si es que no lo tiene, ¿verdad? No, yo sé cómo, aquí lo ando en mente, ¿verdad? Yo sé cómo manejo las cosas. Bueno, pero escríbala. El escribir hace al hombre exacto, ¿verdad? El escribir hace al hombre exacto. Y dicen que Albert Einstein dijo que el que no puede dibujar algo es que no lo entiende. Después nosotros tenemos un poco de confusión en cuanto al manejo ¿no? Línea de autoridad. Cristo es la cabeza. Veamos Hebreos 13, 17. Hebreos, capítulo 13 y versículo 17. Estamos hablando de autoridad, hermanos. Aquí, ¿quién manda? Aquí en la iglesia manda el Señor. No es el pastor general. Ni tampoco la congregación. Porque no somos demócratas. La iglesia no es demócrata. Los tienen, Hebreos 13, 17, hermanos. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Mire cuánto hay aquí, hermano. Obedecer a sus pastores. Entonces uno dice, ¿y pero qué tanto le voy a obedecer yo a mi pastor? ¿Qué tanto? Bueno, volvemos a lo mismo de que una mujer, una esposa, ¿y qué tanto hasta dónde le va a obedecer a su marido? Y ya dijimos, ¿verdad?, que la obediencia de uno hacia otra persona es relativa a una autoridad delegada por Dios. Al único que no le puede negociar es a Dios. Y sin embargo podemos suplicar y rogar para que cambie los planes. Pero en la iglesia el pastor es mi autoridad y yo lo voy a respetar como tal y en lo correcto yo le voy a obedecer. A menos que yo creo que hay algo antibíblico, yo tengo la libertad de ir y decir, pastor, yo creo que eso no está bien, yo creo que no es correcto, creo que no es bíblico y ya. Y si yo encuentro y estoy convencido que algo no es bíblico, pues entonces o se queda o se cambia de iglesia, hermano. Para decirlo en pocas palabras, ¿verdad? Claro, hay una cantidad de casos, no estoy siendo simplista, ¿no? Lo que estoy diciendo que como línea gruesa anda por ahí la cuestión. Pero si usted está en una iglesia, usted tiene que obedecerle a su pastor. Es así, hermano. No es un juego. No es que el pastor, al pastor yo, es relativo, si quiero le hago caso, no. A mi jefe no, en una empresa privada, este hombre me despide, pues, vamos. Pero al pastor no. Estamos menospreciando la autoridad que Dios le ha dado a los pastores en la iglesia, que es la institución, ya dijimos al cansancio, es la institución más importante que el gobierno civil y que la empresa privada. Porque es el instrumento de Dios para establecer su reino.
Y si en el reino de Dios hay desorden, hay caos, hay división, entonces el diablo está jugando con nosotros. ¿Por qué? Divide y vencerás. Y el diablo va a tratar de dividir. ¿Y qué? ¿Cómo divide? Con un montón de rebeldes en la iglesia. Pastores aguados, que les falta autoridad, es que se me van a ir. Se vayan, pues. Es más peligrosa la división que quedarme solo. Y acuérdese que cuando un miembro está desobedeciendo al pastor, no está desobedeciendo a Dios, al pastor, está desobedeciendo a Dios. Romanos 13. Todas las instituciones han sido establecidas por Dios, de modo que el que desobedece a Dios está desobedeciendo. Pero eso se nos ha olvidado. Y en la iglesia agarramos esta cuestión de la autoridad, la obediencia bien aguada. Si el pastor anda con ondas, mejor para otra iglesia. De todas maneras, hay un montón de iglesias por ahí, ¿verdad? Y usted decía yo cuando comenté esto la vez pasada, usted puede dejar esa iglesia al pastor, pero de Dios usted como Jonás, de Dios usted no porque se va a ir para otro lugar, ya se quitó encima a Dios y la autoridad, y su rebeldía no va a ser castigada. Esto tenemos que saberlo, no es una amenaza, esto es el gobierno de Dios, hermanos. Y tenemos suficientes ejemplos en la Biblia. Así que si usted va a ser miembro de una iglesia, tiene que obedecer al pastor. Y la estructura. Todo lo que haya que hacer, hay que involucrarse y ser parte de esto, ¿no? Y cuidado con la rebeldía. Así que vuelvo a repetir después de estos comentarios el versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Pero por qué? Porque ellos tienen la tarea de cuidarlo. Cuando hace meses ahora, ¿no? 2, 3 meses, cuando comenzamos este curso, dijimos que la autoridad que Dios le ha dado a los hombres es para edificación, no para destrucción. Es lo que dice el apóstol Pablo, hermanos, en Corintios. Dice, ¿qué quieren? ¿Que vaya con ustedes con vara o con amor? Miren la autoridad donde llega, le está ofreciendo vara, hermano, el apóstol Pablo, o expulsión. O sea, no estamos jugando. No es para agarrarla así, ¿verdad? ¿Verdad? En broma. Es serio lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque lo más importante en este mundo es su alma. Y el pastor, imagínense un médico, hermanos. Yo admiro a los médicos cirujanos, porque hay médicos patólogos, médicos aquí, ¿verdad? De consulta, pero el cirujano es el que le abre el corazón a una persona y lo opera. La responsabilidad que tiene en ese momento de matar o de salvar. Qué responsabilidad más grande. Y los pastores tenemos en nuestras manos el alma de una persona, que no tiene precio. Entonces la tarea de un pastor no es de despreciar. Realmente el pastor que entiende tiene que ser valiente, porque no me meto, porque jugar con esto en la iglesia, que algunos pastores tampoco entienden, pues se metieron ahí por saber qué motivaciones. Pero si entendieran que tienen que rendirle cuentas a Dios de si cuidó, si pastoreó o no a un miembro, le temblarían las manos, las rodillas. Por eso, repito, nos adelantamos cuando decimos de nuevo el 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas. Cuidad a la cocinera. ¿Y para qué? Si ella te da de comer. Y te puede envenenar o te puede engordar. La tarea es importante. Y por último, ¿qué dice? Porque dice el versículo 17, porque como quienes han de dar cuenta. ¿A quién le van a dar cuenta los pastores, hermanos? Al príncipe de los pastores. Pues es cuestión de que el pastor anda por ahí haciendo y deshaciendo, ¿verdad? Porque todo jefe que tiene gobernanza tiene que entender que va a dar cuentas un día y que se debe enfrentar a Dios, y Dios le va a pedir cuentas de cómo usó su autoridad, si abusó de ella o si fue aguado. De eso le da cuenta el pastor. Pero mi labor es cuidar las almas, y las almas que se dejen cuidar. Esto es serio, hermano. La iglesia, necesitamos nosotros mismos, los pastores, ya no los cristianos en general, comenzarle a dar la importancia que tiene. Es la institución hoy por hoy más importante, porque tiene que compartirle a la familia, a la empresa privada, al gobierno, al individuo, tiene que transmitirle los principios bíblicos de acción. Si no, el reino de Dios no se va a establecer, hermanos. Tanta crítica que tiene la iglesia hoy en día, ¿verdad? Pues evangélico, pero...
Bueno, seguimos leyendo entonces, ¿verdad? Hay muchos pasajes más por acá. Estamos viendo la línea de autoridad. El pastor, luego el diácono. Leamos Tito 2:15. Tito. Antes de Hebreo, ¿verdad? 3 libros antes, me parece. Tito 2:15. Dice de la siguiente manera. Esto habla, le dice Timoteo a Tito. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Como dice Pablo a Timoteo en otro lado, ¿verdad? Nadie tenga en poco tu juventud, ¿va? Que no te vea de menos. Entonces lo que Pablo está diciendo a Tito ahora, Tito es toda una, digamos, todo un ejemplo, porque Tito estaba pastoreando una iglesia en Creta, donde los miembros venían de un mundo difícil, de un mundo tremendo, una sociedad tremenda, depravada, y se han convertido, pero han llevado todas sus malas conductas, ¿va? Sus vicios, y ahora le está diciendo Pablo a Tito, mira, a esos machos te va a costar de veras, ¿verdad? Meterlos en cintura, ¿verdad? Te va a costar meter a esos hermanos ahí en cintura. Así que tenés que ser fuerte, va a tener los pantalones bien puestos, ¿no? Es lo que le está diciendo. Y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. El pastor. No, mi pastor. No, es que esto tenemos que entenderlo en la iglesia. No para que comencemos a ver al pastor como un semidios, ¿va? Porque algunos pastores neófitos, pues, les encanta recibir honra. Casi que le besen la mano el anillo, ¿va? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de cuando él dice, hermanos, la Biblia dice tal cosa. Y tenemos que hacerlo. Eso es usar bien la autoridad. Bueno, espero estarles transmitiendo. Filemón 8. Si tenemos dudas, mire cómo Pablo era un hombre fuerte de carácter, pero también era tierno a la vez. Era un hombre bien suave, ¿verdad? Era como un padre, como un abuelo. Así como Juan les decía, hijitos. Pues Pablo también trataba con mucha ternura. Él se autodefine en Tesalonicenses como una niñera, como una nodriza, y los trata con ternura. Pero Pablo le está diciendo así suavecito, sin exabrupto, sin exaltar, sin alzar la voz, le está diciendo aquí a Filemón. Ustedes ya conocen el caso, ¿verdad? Le está pidiendo un favor. Pero entonces le dice en el versículo 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Y eso entonces es la manera, la forma amable de ejercer autoridad. La autoridad no se ejerce con matonería, con malcriadeza, ¿no? Amenazante. Pero dice, no, mijito, mire, aquí quien manda soy yo. Acuérdese, ¿va? Aquí quien manda soy yo, no es usted. Así que vaya, haga lo que le digo. No tengo que gritarle, ¿va? No tengo que ofenderlo, ¿no? Entonces, no, aquí yo mando. Aquí se hace lo que yo digo. Entonces, el pastor tiene autoridad y le está diciendo a Filemón, yo tengo libertad para mandarte. ¿Qué es mandarte? Me vas a recibir, ¿verdad? Ahí a ese esclavo que te robó, me lo vas a recibir, porque vos me debes más a mí, que etcétera, etcétera, ¿no? Pero, ¿no? Hay que tener ese cuidado también. Y 1 Corintios 4:21. 1 Corintios 4:21. Espero no estarles aburriendo con tanto versículo, hermano, pero creo que es necesario fundamentar esto por el aspecto novedoso que estoy tratando de comunicar. Pero en 1 Corintios 4:21. ¿De qué estamos hablando? De nuevo una iglesia malcriada, una iglesia rebelde, una iglesia carnal, Corintio, ¿verdad? Ya no necesito decimos Corinto y ya tenemos la imagen. Pero Pablo entonces les está advirtiendo en su primera carta, fíjense que me han contado un montón de cosas malas, yo voy para allá ahorita, mire, cambien, corríjanse, o quieren que llegue y les dice, ¿qué queréis? ¿Iría vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? La autoridad se ejerce con mansedumbre. La gente a veces malentiende, porque como le estoy hablando suavecito, cree que me falta coraje y valor, ¿verdad? Pero Pablo se lo está advirtiendo con clarito. Le está haciendo alusión, Pablo, a su autoridad. ¿Qué quieren? ¿Que vaya con vara o con amor? Lastimosamente muchos pastores tienen miedo, están chantajeados o no entienden esto.
y en lugar de ejercer autoridad para edificar, son aguados. Como muchos padres aguados que yo conozco que dan lástima porque son los hijos los que los manejan. Bueno, vayamos avanzando. Ya tenemos poco tiempo, pero vamos a terminar esto. Ven, pues, ¿verdad? Que quizás nos vamos a alargar con un par de clases más, ¿verdad? Pero conforme vayamos avanzando, lo importante es ir entendiendo. Hago una paradita aquí. ¿Hay alguna pregunta, consulta o comentario? Quizás solo para aclarar algo. La Sí, línea de autoridad comienza con Cristo, los pastores y los diáconos. ¿Cierto? Sí, exactamente. No hay más. Ahí ya no hay más. Ya después de eso, hay una estructura donde el superintendente con los maestros de escuela dominical o el encargado de la sociedad femenil, es decir, ya eso ya es extra, ¿verdad? Extra bíblico, llamémosle, ¿verdad? Pero no significa que sea antibíblico. Hay que diferenciar entre lo bíblico, lo que tenemos modelo, pastores y diáconos, lo extra bíblico, que es una estructura que yo la he inventado, pero que no es antibíblica, ¿verdad? Así que juguemos con estas tres palabras, ¿verdad? Lo bíblico, lo extra bíblico y lo antibíblico. Yo de lo bíblico no puedo negociar nada. Lo extra bíblico tengo mi duda. Fíjense que en la iglesia estamos organizando, estamos haciendo, veamos, ¿verdad?, cómo está la cosa. ¿Sí me explico con estas palabras, verdad? Lo bíblico no puede ser antibíblico, pero lo extra bíblico sí puede ser antibíblico. Así que hay que poner mucha atención cuando estamos inventando alguna estructura por ahí. Amén, Bueno, amén. como nadie me dice nada, pues yo sigo. Entonces, ya hemos visto la rendición de cuentas en Hebreos 13:17, ya nos vamos a ir. 1 Corintios 4:2, aprovechando que estamos por ahí. 1 Corintios capítulo 4, versículo 2. Dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que es que como vamos a rendir cuentas al final de nuestro ministerio, en el tribunal de Cristo, cuando esté toda la iglesia reunida, pero aquí mismo podemos ser juzgados. Depende de lo malo que estemos haciendo nosotros, ¿verdad? Un pastor que pierde su pastorado, etcétera, ¿no? Bueno, 1 Corintios 3:8, hermanos. Estamos en ese momento, en el tribunal de Cristo. 1 Timoteo 3:8. Dice, ahora digo esto porque el contexto es de colaboradores, no de miembros comunes y corrientes, ¿verdad? Aunque entran también, pero básicamente está hablando de colaboradores, de líderes en la iglesia. Entonces en el 8 dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Así que cuando hablamos de rendir cuentas, no siempre lo veamos en negro, ¿no? Porque algunos vamos a rendir cuentas y nos van a premiar. ¿Cuál fue la cita, hermano? 1 Corintios 3:8. 1 Corintios 3:8. El tribunal de Cristo, ¿no? Entonces, algunos vamos a recibir recompensa, pues. Esa es mi esperanza. Otros van a sufrir pérdida. Pero eso es dar cuentas. Después de dar cuentas viene el premio, o viene el castigo, o la consecuencia. ¿Ok? 2 Timoteo 2:15. Textos conocidos, hermanos. 2 Timoteo 2:15. Voy rápido. Dice, procura, dice Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado, no reprobado, como obrero que no tienen de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, hermano, un montón de pastores, claro, nosotros en el funeral de un pastor, pues siempre usamos palabras amables, ¿verdad? Suponemos lo mejor. Y el pastor era tan bueno, ¿verdad? Y la iglesia lo llora y es como cuando están enterrando a un esposo, ¿verdad? Si este hombre era bueno, era responsable, ¿verdad? Y gran bandido, ¿verdad? Pero en el funeral siempre usamos palabras positivas, ¿verdad? Pero lo que está pasando es que cuando lleguemos al tribunal de Cristo, hermanos, y seamos juzgados, no sé si aparte del tribunal de Cristo, ¿verdad? Vaya, ustedes aparte ahora para recibir la corona, y entonces diga, ay, mira, reprobado, mano. ¿Y tú? Aprobado. Pero eso es parte de rendir cuenta, ¿verdad? El resultado es consecuencias o castigo. Bueno. Y 1 Pedro 5:1. Después de Hebreos, 1 Pedro 5:1, Santiago, Juan y Pedro. Pedro y Juan. 1 Pedro 5:1.
De nuevo, hermanos, aquí está envuelto todo lo que hemos venido hablando. Fíjense, dice 1 Pedro capítulo 5, versículo 1, en adelante hasta el 4. Lo voy a leer. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, dice Pedro, perdón, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Ahora le dice a los pastores, apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, aunque lo tienen. Fíjense que esto es lo que hay que tener cuidado. Yo tengo señorío, yo soy el pastor, tengo autoridad, aunque entiendo que sobre mí está el príncipe de los pastores. Lo que está diciendo es que yo no saque pecho o me envanezca, ¿va? Como acabamos de leer en Timoteo, ¿eh? No un neófito para que no se envanezca, ¿va? Y de repente se siente don fulano, ¿verdad? El gran pastor, el reverendo, ¿verdad? El gran gurú. No, hay que ser humildes. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Recompensa, hermanos. Y eso es el resultado de rendir cuentas. O vamos como líderes, como miembros, a rendir cuentas, o vamos a tener pérdida. Bueno, me tomo un minutito más porque ya hemos llegado a las 9 en punto. Aquí en El Salvador, ¿verdad? Creo que en México son las 10. Y vamos a continuar porque, miren, no terminamos. Pero creo que ha valido la pena ir a este ritmo, ¿verdad? Por cuestiones de documentar esto. Lo último que digo en este punto es castigo a los malos pastores, por negligentes, por abusivos. Los asalariados, acordémonos que Cristo habló de los asalariados. Los que su motivación no ha sido el cuidar las almas, el amor a la grey. Tiene que ser el salario, ¿verdad? Entonces, lo que estoy diciendo acá, eso está en Juan capítulo 10, versículo 11, para que lo busquen, ya lo conocemos, y en Filipenses capítulo 3, versículo 17. Aún habla de los que han hecho mercadería de la congregación. Han vendido a la grey por motivos. La motivación siempre va a ser el amor, nunca el interés, ¿no? No significa que no va a recibir salario el pastor, pero no es esa su motivación, no es asalariado. Así que va a recibir castigo los malos pastores, negligentes, abusivos y asalariados. Abusivos porque se aprovecharon de su puesto de honor y se volvieron autoritarios. Negligentes porque no cuidaron las almas. Y asalariados porque su motivación era falsa. Bueno, vamos a continuar el próximo miércoles con las responsabilidades de los miembros de la iglesia. Hoy hemos visto bastante la responsabilidad de los líderes, pero vamos a enfatizar la de los miembros, ¿verdad? ¿Podría repetir los pasajes que dijo ahorita Juan? Juan capítulo 10, versículo 11 al 15. 11 al 15. Y Filipenses capítulo 3, versículo 17, 18 y 19. Ustedes tienen mi chat, perdón. ¿verdad? Filipenses 3, digo, perdón. 3, 17 al 19. Al 19, gracias. Acuérdense que tienen mi chat, me pueden mandar alguna información o preguntar, lo que sea ahí, hermanos, a mi chat. Si no, pues verdad, la otra semana vamos a terminar de ver esto y quizás meternos a la... Si no, tenemos la flexibilidad de poner otro miércoles más, ¿verdad? No vamos a llegar a diciembre con esto, pues, pero podemos tomar 2, 3 miércoles más, ¿verdad? Conforme la necesidad se dé y el interés, ¿verdad? ¿Preguntas, hermanos? ¿Comentarios? Sí. ¿Sí? ¿Alguien pregunta? Discúlpeme, buenas, pastor, que tuve problemas con internet, llegué tarde. ¿Puede darme las citas para revisarlas más tarde? ¿Cuáles fueron las que trataron hoy? Fíjese que hemos dado como 30, hermano. Lo que yo voy a hacer es que yo esto quería mandárselos por correo. Voy a intentar mandárselo esta semana para que ustedes lo tengan, solo que yo no quería darle más material porque a veces
cuesta que lo impriman, pero lo voy a mandar y ustedes lo bajan y aunque no lo impriman, lo van a tener ahí en su correo, ¿verdad? Porque sí, hermano, son demasiadas para dárselas ahorita. Profe, pero Ya, también Mario. está el video. Está el video, correcto, hermano. Ah, ya, está bien, está bien. ¿Verdad? Pero Esa es la solución, hermano. Sí, Pero la información sería buena que la mandara porque por lo menos uno la guarda y la puede estudiar como más despacito. Y Vaya. Vaya, pues, está bien, entonces se lo voy a mandar, ¿verdad? Gracias, gracias, sí, gracias. Ya sabe, hermano. Bien, ¿alguna otra cosa? Yo, Sí, hermano. hablando de los gobiernos de la iglesia, definitivamente una iglesia sana, pues las características que usted dio, pero también pienso que debe de haber como estatutos, reglamentos, un escrito sobre lo que se cree, ¿verdad? El credo de la iglesia. Ajá, ¿no? el credo de la iglesia, aparte de una iglesia sana, ¿verdad? Y ese también, cuando usted empezó la clase, yo me ponía a pensar que cuando yo decido ser miembro de una iglesia, yo firmo un compromiso. El pacto cristiano, ¿verdad? Exacto. Entonces, es algo, para mí, realmente tiene que ser bien importante porque yo me comprometo a obedecer a todo lo que el pastor bíblicamente me va a encomendar y me va a decir. Y a que mi testimonio tengo que deberlo a la congregación en sí. Claro. Entonces, son cositas que realmente le confirman a uno, pues que gracias al Señor está en una iglesia de buena doctrina, ¿verdad? De sana doctrina. Y organizada, ¿no? Y organizada. Exactamente. Sí, gracias, Elizabeth. Me parece que es un buen punto. Ahora, yo lo tengo ahí para la próxima clase, en parte, ¿no? Pero adelanto ahorita un minutito, ¿verdad? Ya que tú lo mencionas, ¿verdad? Me resulta bien interesante. Solamente lo menciono en dos sentidos. Uno, porque quiero separar en relación a lo que yo dije. Cuando hablamos de estatutos, esa es una palabra que va un poquito en el documento que tiene que ver con la personería jurídica que le presenta el gobierno. Entonces, de nuevo, yo he visto iglesias donde están peleando citando estatutos, ¿no? Porque un vocal, ¿verdad? O el presidente, yo lo he visto en iglesias bautistas del norte, porque trabajé con ellos, ¿verdad? Un tiempo, me consta, y pude ver que ellos cada una vez al mes tenían reuniones de negocios para pelear porque ya era la cultura de ellos, ¿verdad? Por la alfombra, por el dinero, porque se compra el piano, porque la guitarra, esto y lo otro, porque la escuela dominical, etcétera, ¿no? Entonces, pero lo que citaban eran estatutos, no eran principios bíblicos. Porque de nuevo, lo que yo estaba diciendo, que agarraron los estatutos que se les presentó al gobierno y entonces decían, hay que quitar al pastor. Pero para quitar al pastor, entonces el artículo tal dice que podemos por votación en la iglesia quitar al pastor. O sea, ¿estaban usando principios bíblicos o estaban usando estatutos? Entonces, sí hay que tener estatutos porque el gobierno nos obliga a presentarle estatutos para que vean que es una institución organizada. Pero en la iglesia no los vamos a usar para tomar decisiones. Lo que vamos a citar son principios bíblicos, ¿verdad? Principios bíblicos. Esa es una, ¿no? Digo sí. Hay que hacerlos porque ni modo estamos obligados a tenerlos, pero no los vamos a usar, ¿verdad? Para tomar decisiones en la iglesia. Bien, esa es una. Pero estamos obligados a tener estatutos, aunque los tengamos guardados en la gaveta el resto de la eternidad. Y luego, el pacto cristiano me resulta bien importante, ¿verdad? En mi iglesia, ¿verdad? Firmábamos el pacto, no sé si todavía se hace, pero me resulta que es algo muy significativo, que comunica de una manera, que dijéramos, tangible, mi compromiso con el Señor y con la iglesia, donde digo, prometo sostenerla, prometo colaborar. Ese es parte del pacto que yo hago como cristiano, ¿verdad? Pacto cristiano en relación a la iglesia. Entonces eso en muchas iglesias hoy en día ya no se está usando. Y no sé si es bueno o malo, ¿verdad? Probablemente es más malo que bueno, ¿verdad? Yo creería que vale la pena. Nosotros en una iglesia donde yo estaba pastoreando, lo que hacíamos es que entregábamos el pacto cristiano, se lo entregábamos en una hojita al miembro que habíamos bautizado, que era el momento en que se le da, y él se lo firmábamos, y él, al estarlo viendo, de alguna manera le servía para estar recordando. Luego el credo, ¿verdad? El credo siempre es necesario para la visita, para alguna representación. El credo se acostumbró en la historia, porque cuando antes la gente no podía leer, el 90 y tanto de la población no podía leer. Entonces lo que hacían era memorizarse
la doctrina principal bíblica a través de un credo. ¿No? Así es como nacen los credos. Pero los credos hoy en día son necesarios, porque la gente dice, ¿y ustedes qué son? La iglesia Filipenses 4:3, ¿y qué creen? Y toma, aquí está el credo. Y le sirve también para que el miembro sepa, ¿verdad?, cuáles son las líneas. Así que mucha razón tienes, hermana, y vamos a hablar de esto un poquito más el próximo miércoles. Gusto de ver. Gusto de ver. No sé si algo más, ¿verdad? Yo estoy en mi casa, así que aquí duermo, ya no puedo quedarme hasta las 11. Ok. Ya me van en pijama también. Ok, estamos ahí, ¿verdad? No sé si hay fotos, hacemos una oración. Elizabeth, ¿por qué no nos dirigen oración para terminar? Y no sé si está Nelson ahí con la cámara, si no, pues vamos a terminar. Sí, aquí estoy. Ok, hermano. ¿Cuál de las dos, Elizabeth? No sé si estamos... La del credo. Elizabeth, miramos. Ok, bueno. Buen Padre, muchísimas gracias porque podemos entender, porque podemos comprender, porque podemos, Señor, estar ahora más conscientes de la importancia de un gobierno eclesial, pero sobre todo entender en primer lugar que el gobierno principal eres tú, Señor, que eres tú quien tiene que gobernar nuestras vidas y por consiguiente nosotros, Señor, podemos someternos a un orden eclesial. Ayúdanos, Señor, a poder hacer los papeles que nos has mandado tú en cada una de las iglesias donde nos congregamos. Ayúdanos a sentirnos identificados contigo y hacer, Señor, la labor que tú has mandado, de multiplicar, de hablar de ti, Señor, de realmente no es, como decía el hermano, Padre, de envejecer o quedarnos para siempre en una iglesia, de trabajar, de actuar. Ayúdanos, Señor, por favor, como miembros de una iglesia, de una congregación universal, a poder ser útiles en tu reino, por favor. Y gracias, Señor, porque cada uno de nosotros tenemos una iglesia donde podemos recibir, alimentarnos y nutrirnos. Gracias por la bendición de poder congregarnos. Y, Señor, permítenos, por favor, danos salud para poder seguir haciéndolo. Guarda a hermano Julio, Señor, bendice a hermano Rey, a Lanche, a Melcito, a Nancy, y gracias por esta labor realmente tan grande, Señor, que bendice nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, sonrían. Gracias, Elizabeth. Ok, entonces voy a tomar la foto, abran sus cámaras. Ahí estamos a la 1, a la 2 y a las 3. Ahí va la foto. Perfecto. Muchísimas gracias, hermanos. Buenas noches. Buenas noches, saludos. Dios les bendiga, hermanos. Feliz noche. Gracias, profe. Feliz noche, hermano Julio. Bendiciones. Bueno, Saludos a todos. Gracias. Buenas noches. Bendiciones, buenas noches. Karen, buenas noches. Buenas noches. yo.